Hola, muy buenos días a todos y a todas. Me presento, soy el doctor Carlos Emilio Quintero Castellanos, coordinador del Seminario Permanente de Investigación en Gobernanza y Desarrollo, profesor en el Departamento de Economía y Ciencias Políticas y en este momento responsable del Cuerpo Académico 799, estudio del desarrollo desde la perspectiva regional y de sus actores. Este momento es la primera sesión del seminario para el ciclo 2025-2026. Y bueno, me permito presentar a quienes hoy nos acompañan. El doctor Reginaldo González Telles, jefe del Departamento de Economía y Ciencias Políticas de este centro universitario, doctor en Ciencia y Política por la Universidad de Guadalajara. El doctor Luis Telles Arana, doctor en Políticas Públicas y Desarrollo por la Universidad de Guadalajara, profesor, colega y colaborador del cuerpo académico. El maestro Rodolfo de la Torre, maestro en Estudios Urbanos por el Colegio de México, colega del departamento y colaborador del cuerpo académico. Y a nuestro invitado, nuestro conversador, el maestro Alan Diosdado Jaime, titular de la Unidad de Ciudadanía Cultural del Ayuntamiento de Guadalajara, quien hoy se prestó a lo que es un experimento que hacemos como instancia académica en colaboración con la Cátedra de Cultura de Paz, dirigida por la doctora Carla Contreras Tinoco, el departamento dirigido por el doctor Reginaldo González Telles, el cuerpo académico en el que pues, casi todos los que estamos aquí colaboramos, y el seminario que yo tengo el honor de coordinar también, valga el abusar la palabra. En este sentido, lo que buscamos es tener una experiencia de vinculación y extensión con actores que participan en las fronteras disciplinares y prácticas de lo que es la gobernanza y el desarrollo. En este caso, el doctor Luis Telles dirige la línea de trabajo junto con el doctor Edgar Ricardo Rodríguez Hernández de Políticas Públicas, Participación y Ciudadanía. Y en este sentido, desarrollamos una suerte de conversatorio con el maestro Diosdado, que pues me voy a permitir en un momento, después de que el doctor Reginaldo de unas palabras y abra formalmente el espacio, daré su semblanza eh, para que veamos lo oportuno de esta discusión, que contribuya entonces a ir haciendo una agenda tanto de investigación como de incidencia. Muchas gracias. Doctor, por favor. Bueno, pues le agradecemos al maestro Alan Diosdado que haya aceptado la invitación. Estamos congratulados porque este tipo de actividades que le abonan precisamente a la ciudadanía cultural, que, que empoderan a los ciudadanos, que dan a conocer eh, cuestiones de igualdad, de inclusión, y que sobre todo le aportan a las cuestiones democráticas, pues nos sirven para, eh, aquí en el centro universitario, para integrarnos aún más. El tema de que dentro de lo que es la cultura de paz es algo que hay que abonarle más por las cuestiones en las que cada día estamos, el tejido social se deteriora con mucha fuerza por cuestiones externas que, bueno, son inevitables en esta modernidad en cuanto a la liquidez de, la, de las cosas que nos van dando, pero que pues esperemos que con este granito de arena, agradeciendo a las autoridades, a la rectora maestra Vargas, a la directora de Visión, Carla Contreras, y obviamente a los profesores, doctores que nos apoyan en este tipo de eventos,
pues le damos la bienvenida. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Me permito entonces leer la semblanza del maestro. Es maestro, Alan Diosdado es maestro en Gestión y Desarrollo Cultural por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una especialidad en Políticas Culturales y Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Iztapalapa. Es licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el ITESO en Guadalajara. Es egresado del programa de Líderes Emergentes en Museos y Gestión Cultural, que dirige el Instituto de Liderazgo en Museos AC en coordinación con el Getty Leadership Institute en Estados Unidos. Ha trabajado durante 15 años en espacios museísticos y centros culturales públicos y privados con el Museo de Arte Raúl Anguiano, el Museo de la Ciudad de Guadalajara. Es integrante del colectivo independiente de gestión cultural La Barrotera Mexicana, una promotora cultural, donde coordina el área de proyectos con comunidades de base. Participó además en la fundación de la Red de Cultura Viva Comunitaria en Jalisco y es miembro de la Red de Gestores Culturales de Latinoamérica. Dirigió el Centro Cultural Comunitario de San Andrés de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara del 2013 al 2008. Coordinó del 2018 al 2021 el área de vinculación comunitaria y relaciones institucionales del Centro Cultural Juan Beckman Gallardo en Tequila, Jalisco. Facilitó el curso de diseño de proyectos culturales de base comunitaria en colaboración con la Barrotera Mexicana, con el Fondo Emergente para el Sector Cultural de la Dirección de Cultura de Zapopan, Jalisco, Ánimo Zapopan, durante julio del 2021. Del 2021 al 2022 tuvo el encargo de la coordinación de centros culturales de la Dirección de Cultura de Guadalajara y actualmente es jefe de la Unidad de Ciudadanía Cultural, donde se desprende la coordinación de los centros culturales, las escuelas de música y de cultura comunitaria. Entre sus líneas de investigación, que también tiene Sabena, tiene especial interés en los procesos de fortalecimiento de ciudadanía cultural, gestión participativa en barrios tradicionales y desarrollo comunitario. Ha sido profesor invitado en el Tecnológico de Sonora, en FUNIVER, en la Universidad de Guadalajara y en ITESO de Guadalajara. En específico, toca el trombón desde los 15 años y en muy buenos grupos de ska. Querido amigo, bienvenido. Muchas gracias. Damos sin más inicio a lo que esperamos que sea esta discusión a cargo del doctor Telles. Muchas gracias, doctor Carlos. Muchas gracias, doctor Reginaldo. También un agradecimiento a las autoridades universitarias por este espacio. Y también agradecer la presencia, maestro Alan, a este evento, a este conversatorio, que espero sea fructífero. Y bueno, tengo una serie de preguntas a las que me gustaría detonar este conversatorio. Y creo que me parece que es conveniente iniciar preguntando qué hace la Unidad de Ciudadanía Cultural del Gobierno Municipal de Guadalajara, sus objetivos, sus acciones y sus metas. Claro que sí. Bueno, pues agradecerles las autoridades que nos acompañan. También pues, decirles que para mí la Universidad de Guadalajara pues es también como regresar a casa. Entonces, pues muy contento de poder estar por acá. Gracias también, doctor Carlos, por la invitación. Bueno, desde la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Gobierno Municipal de Guadalajara, desde hace dos administraciones, se creó esta unidad de nombre Ciudadanía Cultural. La Dirección de Cultura tiene pues una estructura que se ha venido pues modificando respecto a las administraciones que se han venido dando. Se empieza a modificar de manera más pues integral a partir de que el gobierno emesista, por decirlo así, toma pues la dirección de la alcaldía en la ciudad, deja de ser una secretaría de cultura para ser una dirección. Esto tiene muchas consecuencias, entre varias, el que los presupuestos y todas las decisiones pasan por una coordinación general. En este caso existe la Coordinación General de Construcción de Comunidad, que es una coordinación de la que dependen
el Consejo Municipal del Deporte, Protección Animal, servicios médicos, entre otras dependencias que tenemos contacto directo con el ciudadano. En el caso de Cultura Guadalajara, se estructuran por unidades o jefaturas, también llamadas de esta manera. Una unidad es la jefatura de museos y de patrimonio, que es una jefatura que lleva los museos, el tema del patrimonio cultural de nuestra ciudad, tanto tangible o intangible, en todas sus modalidades. Una jefatura que lleva todo lo que tiene que ver con la operación de eventos y cosas así en el espacio público, que es la jefatura de programación artística y talento. Esta jefatura también integra las compañías artísticas, estos grupos que el gobierno de Guadalajara tiene como representativos, como son un mariachi, un ballet folclórico, una banda municipal, tradicionales, orquestas típicas, entre otras, y la jefatura de ciudadanía cultural, que es la que yo tengo como encargo, y en esta jefatura se encuentran los recintos culturales o la infraestructura que tiene más relación con la formación del ciudadano en términos culturales. Están las bibliotecas, tenemos 13 bibliotecas que están distribuidas por el municipio, 4 escuelas de música, que son escuelas de iniciación musical, no forman músicos profesionales, es haciendo un proyecto para que los ciudadanos, personas que tengan interés en la música puedan involucrarse. Y el área de los centros culturales, que también tenemos 8 centros culturales. Ahorita voy a contarles un poquito más del cambio de mirada en estas instituciones, que cambian una mirada de tener entendida la cultura y el arte por una cuestión más desde la alta cultura hacia un enfoque más de incidencia en lo social. Y también en la pasada administración y en esta se ha fortalecido un programa nuevo, que es el programa de Puntos de Cultura, que es una experiencia de política pública para la cultura brasileira, que nace en el primer gobierno de Lula da Silva y que ha venido premiando en todo Iberoamérica y en México. Nuestro municipio es el primer municipio que replica este modelo en ciudad con el nombre de Puntos de Cultura. Entonces, la Dirección de Cultura, los directores que han estado, tanto en la pasada administración como esta, decidieron empezar a construir otra manera de entender el servicios pues, culturales que ofrece la dependencia, mm, reconociendo principalmente que que el derecho a la cultura existe, que estamos obligados a garantizarnos, y también que la relación con nuestros públicos, nuestros usuarios, con la ciudadanía, con las personas, ya no puede mantenerse desde yo te llevo un servicio, te llevo a la colonia un ballet folclórico, sino más bien reconozco que ustedes son los sujetos que tienen más información de sus necesidades culturales desde sus territorios y que ustedes nos pueden decir qué tipo de acciones tendríamos que implementar para poder garantizar el derecho a la cultura y para ejercer, para facilitarles condiciones para que puedan ejercer sus derechos sociales y culturales. Entonces, se cambia la manera en la que los presupuestos se ejercen. eh, los centros culturales dejan de ser esta casa de cultura que normalmente en todo el país existe y que es un modelo francés de 1950, modelo de Malraux, que buscaba desconcentrar la cultura, estaban los grandes museos, entonces a llevarlos a todos los rincones, ¿no? Sin embargo, esta mirada sigue siendo muy vertical porque muchas veces dependen de la voluntad del encargado que está en el espacio y muchas veces nos encontramos, bueno, nos ocurre mucho en este país,
de que los tomadores de decisiones pues son personas que no tienen perfil, ¿no? A veces son hasta de compadre, o personas que no tienen perfil, y los contenidos pues también suelen ser contenidos muy de una oferta que ya no responde a los, pues, a la situación que están viviendo, por ejemplo, los adolescentes actualmente, ¿no? Entonces, se crea esta mirada que es transversal a todos nuestros espacios de formación y de contacto directo con la ciudadanía. Y también detectamos que en la coyuntura pues, de índices cada vez más violentos pues, en la ciudad y en el país, eh, convierten a estos espacios en refugios, en lugares donde las personas que están atravesando por un tipo de violencias se pueden encontrar un espacio seguro, lugares en donde pueden plantear otras formas de hacer cosas. Entonces, se presenta el término de la ciudadanía cultural en ese sentido de que los ciudadanos ya no solo son sujetos pasivos que reciben servicios, sino más bien sujetos activos y proactivos que pueden proponer qué contenidos van a existir en las bibliotecas, en las culturales, en la música y desde la cultura comunitaria. Entonces, de ahí ese término, pensamos que los ciudadanos mm, son sujetos que también tienen pues una voz que hay que escucharla y que hay que involucrarles en la implementación de las acciones, no solo como sujetos. Entonces, a lo mejor me alargué un tanto, pero quería como darles el contexto que pues en realidad sí es una jefatura pues, bastante amplia, son 26 espacios los que operamos y están en las 11 comunidades que ahora es esta nueva estructura que está teniendo la Institución Municipal de Guadalajara, y bueno, es mucho trabajo. Gracias, Alan. Creo que has ido colocando varios temas que dan pie para la conversación. A mí me gustaría pasar a quizá de lo específico y luego hacia lo general, Sí, en lo que nos acabas de comentar sobre los programas o las políticas que se realizan desde la dirección y en específico desde esta unidad, esta nueva política o este nuevo programa de puntos de cultura. Si nos puedes desarrollar en términos generales en qué consiste esto. claro que sí. Sí, la política de puntos de cultura, les mencionaba que estamos replicando una experiencia brasileña que se remonta, les contaba al primer momento de administración del presidente Lula da Silva. Muchas veces los pues, líderes políticos utilizan la cultura como una cosa, hay varias tendencias, ¿no? Desde una cuestión ornamental, en donde la cultura viene a adornar, a veces un evento, a veces una mirada folclorista, ¿no? De mostrar el trabajo de los pueblos originarios sin explicar qué hay detrás de una pulsera o de un collar con Shakira. También hasta una visión más corporativista de la cultura, en donde esas políticas impulsan más bien el sector creativo, el sector de la economía creativa, que es llamada de esta manera, también la economía naranja. Y también está pues este paradigma más pues de la democracia y también un poco popular, que es el tono que tuvo este gobierno. Sí, estoy hablando hace más de 13 años, si no me equivoco. El presidente Lula da Silva, en sus propuestas de campaña, se comprometió a llevar la cultura a todos los rincones de Brasil. Cuando toma el gobierno, se ve obligado a cumplir con este compromiso, que es un compromiso pues muy difícil de hacer. No hay recurso que alcance para construir un centro cultural, un museo, una biblioteca, en todo Brasil, un país de ese tamaño. Entonces, el secretario de Cultura de ese entonces
se apoya en un gestor cultural, un historiador humanista de nombre Silvio Turino, que le plantea implementar una política pública en la que se conozca y reconozca y se pueda potencializar a estas iniciativas que ya se estaban dando en las colonias, en los barrios, en las regiones de Brasil. Por ejemplo, un grupo de samba que de manera mm, informal, pero organizada, prepara la comparsa para el carnaval de cada febrero y que con sus recursos, con sus habilidades de convocatoria, de organización, de administración de recursos, pues cada año montan una comparsa, ¿no? Entonces, la idea era identificar este tipo de iniciativas, como este caso del samba, a lo mejor por allá algún esfuerzo de fomento de lectura, por allá un grupo de, qué sé yo, ¿no? De música, que ya de manera, pues, independiente y autónoma venían haciendo cosas. Entonces, la propuesta era, pues, hacer un mapeo de todas estas iniciativas, de Brasil, de ese entonces, y en el mapa, a cada una de estas iniciativas, le pusieron el nombre de punto de cultura, punto de cultura. ¿Tú ves? Y generaban un programa en el que se les dotaba de recursos no monetarios directamente, no transferencias, sino más bien un equipamiento, si tenían una renta que pagar, el ayuntamiento, el gobierno en este caso, los dos programas, podía apoyar con la renta, ¿no? Pagar un tallerista, se los dotó también de cámaras, una laptop para documentar la experiencia que se había generado. Y bueno, en resumidas cuentas, pues este programa fue muy exitoso en Brasil, fue muy documentado y esa experiencia se empezó a transmitir entre los gobiernos de Latinoamérica. Después de Brasil continuó Perú, Bolivia, Argentina tenía un programa, ahora ya no existe, ya el nuevo gobierno que entró. Y es un referente que los gobiernos que buscamos fortalecer, pues, estas prácticas de gobernanza, eh, estamos volteando a aplicarla en Guadalajara. La estamos aplicando desde hace ya 3 años. Es un programa, pues, chiquito, empezó con un presupuesto de 350,000 pesos. Se hizo un mapeo en la ciudad, con un diagnóstico que nos permite identificar estas iniciativas, medir cuáles son sus objetivos, las necesidades que están atendiendo en sus colonias, el que sí sean en verdad organizaciones que están en los territorios, porque también encontramos que, mm, pues de repente hay organizaciones culturales que más bien van a las colonias a incidir, pero no necesariamente son de ahí, van a activar algún taller o algo, no está mal, pero en este caso la intención era dejar capacidades instaladas o fortalecer las que ya habían en los territorios. Por eso es importante que fueran personas que están en esos territorios. Entonces hicimos un mapeo alrededor de 17 puntos de cultura durante la pasada administración. Este fondo se distribuye a través de una convocatoria que tiene reglas de operación para que pueda funcionar y fue una distribución de apoyos del que mm, lo, creo yo que logramos principalmente cambiar la percepción de ciertas profesiones de la ciudadanía hacia el gobierno, ya no como un proveedor, sino como un aliado a sus proyectos de base. Y en esta administración se logró, pues, que este programa fuera coherente con las políticas, los ejes rectores que tiene la alcaldesa, como son corresponsabilidad, entre otros. Entonces el programa fue, pues, robustecido, más de 1 millón de pesos para tener apoyos. Tenemos más de 24 puntos de cultura que están ahorita funcionando y también hemos podido no solo el hecho de tener los puntos, sino ser parte de esta política
te vuelve parte de una red a nivel pues, Iberoamérica, en el que tú puedes estar intercambiando prácticas con otras ciudades que también implementan esto, con el cambio histórico de esta forma de ver cultural, y hemos podido vincularnos muchísimo con el gobierno de la alcaldía de Bogotá, con la cátedra, una cátedra brasileña muy importante en política cultural, con el Ministerio de Cultura de Barcelona, en específico con el área de derechos culturales, con Costa Rica, con varios países de Sudamérica que también están aplicando esto. Al día de hoy puedo aventurarme a decir que Guadalajara tiene un programa que se ha ido consolidando y que ya empieza a hacer referencia para otras ciudades del país y de fuera que quieren implementar puntos de cultura. Aquí, bueno, quizá no quisiera profundizar demasiado, solo si nos puedes mencionar un ejemplo de un punto, a lo mejor Claro. como qué hace la ciudadanía cuando se instala este punto. Ujú. Y bueno, me queda la duda de qué año empezó a operar este programa, un poco para ir cerrando sobre este punto. En Guadalajara, Sí, en el 2019 empezamos. No, perdón, 2021. 2021, esa estación. Eso. Pues un ejemplo de un punto de cultura, voy a poner dos ejemplos. Uno que es muy interesante, sobre la avenida Federalismo, frente al Templo del Refugio, que está por el centro, eh, encima del camellón, un grupo de vecinos toma una jardinera y empieza a cultivar una milpa. Empieza a, pues, picar la tierra, y tenemos, pues, una experiencia en la que vecinos de la zona del centro, de la pequeña santuario, todos los domingos de manera rigurosa, se reúnen de 9 de la mañana, 10:30, porque el sol después no es bebible. Y es muy curioso porque debajo va el tren ligero. Entonces, arriba del tren ligero tenemos una milpa y es un punto de cultura que ha sido muy interesante para nosotros porque como cultura nos vinculamos con ellos. Se pensaría que ellos, pues, a lo mejor quieren pedirnos balas, semillas, cosas así. No, ellos lo que piden es, de alguna manera, como un acompañamiento para que otras dependencias, por este caso Parques y Jardines, que se encarga de todos los camellones, No los tumben. no los tumben, Parques y Jardines, y que también les defendiera porque actualmente es un delito. O sea, tú como ciudadano no puedes apropiarte de un jardín público y mucho menos sembrar una milpa. Entonces, en varias ocasiones los detuvieron por hacer un acto pues, que es ilícito, que está fuera de la ley. Entonces, en este caso, pues nuestro acompañamiento no nos costó quizás la gestión de una convocatoria porque es un apoyo económico, pero más bien nos implicó ir a tocar a base con nuestras dependencias, explicarles, a sensibilizarles de que lo que estaba ocurriendo aquí estaba generando un impacto muy positivo para la comunidad, no solo, o sea, no solo es ir a sembrar lotes, ¿no? Es ir, es conocer a tus vecinos, es recuperar historias. Gente menciona que meter las manos en la tierra es como volver a pues, a un hippie, ¿no? Quizás, pero bueno, ¿no? Es un caso, un punto de cultura. Otro puede ser el caso de la Organización Digital de Cultura en el barrio de Santa Tere. Santa Tere, esta colonia popular y donde hay muchas comidas muy ricas y mucha vida comercial, solo tiene un espacio verde que es el Jardín Clemente Orozco, que está sobre Cruz García, frente a una, eh, no sé qué clínica sea del mismo, bueno, una dos. En ese espacio se activa de manera regular todos los fines de semana un bazar, un jardincito, donde los vecinos pues presentan desde la Academia de Música de la danza que hay en el barrio y se presenta, desde la proyección de una película,
pero también se reúnen a platicar sobre los temas de interés público para la colonia. También convocan a otras autoridades dependientes para que estén ahí y atiendan sus necesidades. Entonces, es un punto de cultura que tiene ya pues más tiempo, ya tiene buen tiempo activándose antes de que el gobierno se involucrara con ellos. Eh, y bueno, no, es muy interesante cómo la cultura de la mujer es como un pretexto para que la gente se reúna, y discutan temas en común y no solo discutan, ¿no? Sino que generen cosas, generen actividades que son bastante pues, beneficiosas para ellos. Gracias, Alan. Bueno, veo que tienes una amplia experiencia también desde la sociedad, participando en estos temas. Y bueno, también, además de tu trayectoria desde la gestión pública de los municipales. Y aquí, digamos, como parte del interés del seminario, interesaría también conocer tu punto de vista sobre cómo consideras o cuál consideras que debe ser el rol de los gobiernos municipales, digamos, en la promoción del derecho del acceso a la cultura. Esto, digamos, ligado a la idea de que ciudadanía cultural, pues nos remite a la idea de ciudadanía, o sea, a la idea de derechos, y uno tiende a pensar que como derechos, entonces el Estado tiene obligaciones con su población para garantizarlos, y los gobiernos municipales, como parte del Estado, ¿cuál es la función, sus obligaciones que cumplen? eh, o deberían cumplir o han venido cumpliendo en este sentido. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí. Eh, bueno, el enfoque del trabajo cultural y desde la función pública ha venido modificándose, ¿no? Desde, nos decía, la idea de la alta cultura, que pues por lo menos tenían una casa de cultura y con eso ya atendían las necesidades culturales. Perdón, ¿qué es alta cultura? Sí, perdón, es que luego no cree que esos términos son compartidos. La alta cultura es una manera de llamarle a las políticas públicas para la cultura en la que se cree que la cultura está en los museos, que está únicamente en los teatros, Bien. que incluso es muy común que la gente haga comentario de, es que él sí tiene cultura, él tiene más cultura que otra persona, ¿no? Entonces, es esta mirada que se viene construyendo pues desde los 20, en que uno ya Vasconcelos ya empezaba también como a romper esa idea de la cultura, pero está muy enraizada, ¿no? Todavía. Entonces, desde cambiar esta práctica de la cultura, de que los gobiernos son los museos, centros culturales o que solamente entretienen, porque también a veces se cree mucho que el derecho a la cultura o hacer así como a veces nos ocurre en las colonias, uno va a una colonia, ponerse a las órdenes de la comunidad y la comunidad lo primero que te piden es que deberían de traernos más, pues como bailes folclóricos o payasitos, o es una demanda con muchos de los vecinos, las colonias populares, o dicen, hagamos un museo para que los artistas aquí muestren su obra. Eso está bien, o sea, es parte también del trabajo que tiene el sector público, la cultura, pero, y esto nos lleva también ya como a hablar un poquito del desarrollo, pues esto no es pues, sostenible, ¿no? Un cierto, ayer justo leí una nota eh, de un festival, es una crítica a la idea de los festivales culturales y de cómo el presupuesto se va a festivales culturales, y se hace referencia a que los festivales culturales son de una temporalidad muy pues podemos llegar a un montón de personas, o sea, un grupo muy importante, y
y es gratis el acceso a ese concierto, pues va a durar a lo mejor un día, y si es que es mucho, y después ya no ocurre nada, ¿no? Entonces, queda ahí en la anécdota de memoria, seguramente, pero ya en incidencia y impacto, pues no hay en realidad mucho que poder aprovechar. Entonces, pienso yo que el rol del trabajador en cultura, en el sector público, tiene que ver más con poner estas condiciones, estas estructuras para que personas de manera regular y una autoridad ya en largo plazo puedan ejercer su derecho a la cultura, ¿no? El derecho a la cultura también un término pues un tanto nuevo, eh, todavía cuesta trabajo a veces definirlo, ¿no? Eh, Hay discusiones incluso de que, por ejemplo, la noche es un derecho cultural. ¿Por qué? Porque en la noche ocurren muchas cosas, ¿no? En la noche muchos escritores, pues, en ese momento hacen cosas. Entonces, hay discusiones que a veces parecen medio absurdas en cuanto al derecho a la cultura, hasta otras de que los derechos culturales son muy desde el cuidado del patrimonio, ¿no? Por ejemplo, cuidar los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Que también, de hecho, esta noción de derechos culturales viene mucho desde ahí, de que no se estaba, pues, considerando los saberes y los usos y las costumbres de los pueblos originarios y de cómo pues esta, pues como la globalización también ha homogeneizado pues las identidades actualmente, ¿no? Y esto pues lo vemos mucho en los jóvenes. Entonces, eh, creo yo que el rol del funcionario es más bien poner estas facilidades y, y creo que estamos en un momento en el que, porque tengo mucho esta discusión de la cultura y la cultura de paz, también mucho esta responsabilidad en la cultura de que tiene la cultura que atender los temas de violencia, sí, pero no solo es estructura, sino es más esfuerzo, más disciplinas. Entonces, creo yo que actualmente el papel es más de poner estas condiciones, estas estructuras, de hacer, de meterse a entender pues, el entramaje de este sistema jurídico para también pensar en cómo buscar que otras dependencias pues volvían al tema de la cultura no solo como ocio, sino también como un medio a través del cual las comunidades pueden tener otros destinos, ¿no? El recurso de la cultura, es decir, que hemos visto. En- de, desde tu perspectiva, tomando en cuenta esto que nos acabas de comentar, ¿cuál es el alcance de un gobierno municipal para cumplir o garantizar este derecho? Lo pienso, por ejemplo, en términos comparativos con un gobierno central o con un gobierno federal. Por ejemplo, en un sistema totalitario, un gobierno central tiene la capacidad de controlar, digamos, lo que tenemos por cultura, sobre todo el territorio o la población. Eh, ¿Cuál es el alcance del gobierno municipal? O sea, ¿por dónde le entra y hasta dónde puede llegar en un contexto democrático como el mexicano? Fíjate que a mí me parece que la esfera local pues sigue siendo la más mm, como cercana a las necesidades de gente, está muy en medios local. Creo yo que el impacto es mayor, sin embargo, nuestro sistema político y la decisión pública que tenemos mm, dificulta que esfuerzos cuando cambia una administración se puedan mantener. Entonces, ocurre muchísimo de un programa que está funcionando, de una tendencia este, que es contraria a la que llegó, a veces pues lo quita, ¿no? Entonces hace que volvamos a empezar, ¿no? Y a veces eso es algo que en el local está generando
pues que esto vaya más lento. eh, y por eso también esta idea de la ciudadanía cultural, porque creemos firmemente que si los ciudadanos conocen los programas, los operan, se involucran, toman decisiones y deciden incluso hasta en en la programación presupuestal, eh, pensamos que tienen un mayor grado de posibilidad para que cuando hay un cambio de gobierno, ellos puedan exigir desde sus derechos culturales, como una de sus banderas, el que continúen con su cultura, ¿no? O el que las bibliotecas continúen haciendo más actividades que no nada más sean de tareas, ¿no? Entonces, hay muchas limitaciones, sí, pero también hay muchas posibilidades importantes de incidencia en lo local. En lo federal, y tenemos el problema de que, pues, en lo local hay una mirada, en lo estatal hay otra, pero está pasando algo así, y en federal otra, ¿no? Entonces, lo comunitario, el trabajo comunitario desde la cultura, a nivel federal, tiene una mirada desde un paradigma que a lo mejor se contradice con el local, o es, es muy absurdo, ¿no? O sea, incluso hasta decirte que desde lo federal se ha bloqueado lo local porque no son del partido que está votando, o sea, cosas así. Mm, Aquí también, mm, como un tema transversal, eh, está considerando el contexto latinoamericano y el mexicano de desigualdades profundas, del cual la zona metropolitana de Guadalajara no es ajena, tampoco incluso el municipio de Guadalajara. ¿Cómo se sortea o cómo atiende este problema una política municipal de cultura, las desigualdades? ¿Cómo lo hacemos para llegar a aquellos grupos o sectores que más se distancian del acceso a los servicios culturales que solemos conocer, que acabas de mencionar, incluso como la cultura? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Eh, Hay un diagnóstico, eh, bueno, hay muchos diagnósticos que se han implementado. Mm, Sí se distribuye las actividades. Actualmente tenemos un programa de cultura permanente que se llama LATE, es el programa más importante que tiene el Instituto Cultural actualmente, eh, del que se desprenden actividades que llegan a las 11 comunidades. La infraestructura está distribuida en el oriente, en el segundo poniente, está más focalizada hacia el oriente. Tenemos 7 centros culturales que están en Santa Cecilia, Blancos, Saos. Las bibliotecas también están distribuidas de esa manera. Mm, Y con el programa de puntos también pues, buscamos fortalecer toda la distribución de la ciudad. La verdad es que pues, son 440 y tantas colonias, es imposible llegar a todas. Sin embargo, pues estamos tratando pues sí tener actividad en gran parte de las colonias. Y ahorita se está haciendo un ejercicio muy interesante. De hecho, el siguiente este sábado hay una mesa de trabajo en toda la ciudad, en donde estamos haciendo un mapeo de la actividad cultural de la ciudad, de la infraestructura. Y estos ejercicios nos sirven también para saber en dónde no estamos programando cosas, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que estamos tratando de romper como estas brechas de desigualdad. Todavía sigue estando mucho pues, centralizado, todavía. Sin embargo, ahí vamos. Son procesos largos, no es tan fácil que una investigación de 2 años y medio. Después, un año, pues, claramente ya están los políticos, ¿no? Pensando en el cambio y ya nos toca cerrar. Entonces, realmente son 2 años y medio, o sea, 2 años los que tenemos para poder incidir. Muchas gracias, Alan. Aquí hay otro tema ya más amplio, más general, y del cual me gustaría conocer tu opinión. Sí.
entiendo que la cultura es un tema muy amplio, ¿no? Y las personas van formando a lo largo de su vida su identidad con elementos culturales que van más allá o que superan incluso al Estado o su capacidad de acción. Sí, Y sobre todo ahorita en un mundo globalizado y conectado digitalmente, un individuo va formándose de todo lo que le digan por las redes sociales, todo lo que le digan por los productos culturales extranjeros, etcétera. Eh, ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu punto, tu perspectiva de esto? ¿Cómo le hace el Estado mexicano para sortear esta, digamos, esta formación cultural que llega desde el exterior? ¿Cuál es el papel, ¿no? En este punto para formar una identidad cultural mexicana o específica, digamos, con los valores democráticos que espera el Estado? fíjate que pues si el Estado está sobrepasado, ¿no? Hace unos días estaba conversando con un empresario que por su preocupación con la inteligencia artificial, es un empresario ya mayor, ¿no? Es que yo no entiendo nada, pero me asusta. O sea, pienso que va a ser un desastre, ¿no? Entonces creo que la cultura nos va a salvar. Sí, lo dijo, ¿no? De esto. Entonces, voy a disponer de un inmueble de 1.800 metros, ¿no? Para hacer un proyecto cultural. Entonces, se acercaba a nosotros, a la Dirección de Cultura, pues, para buscar una alianza y buscar cómo hacer algo, ¿no? Respecto de los amenazas de la inteligencia artificial. Entonces, se me hace muy interesante que esta persona viera esto y que pensara que la cultura pues tiene esta posibilidad, ¿no? Y yo le decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo visualiza, cómo cree que la cultura podría, y justo hablaba de la identidad, con unas palabras, pero que llegaba a poder interpretar a qué se refería al tema de la identidad, ¿no? Y también lo está observando con las bibliotecas. Las bibliotecas actualmente pues están públicas y municipales, están fuera de contexto, ¿no? O sea, incluso todavía hay máquinas de escribir estas, ¿qué eran? ¿Remington? O La Remington, sí. las Remington, todavía hacen fichitas y que a mí me da ya no, más nostalgia, ¿no? Pero la verdad es que ya los chavos no van a bibliotecas a hacer tareas, pues ya o los mandan obligados a que vayan a agarrar un libro de las bibliotecas y uno pensaría que pues que ya no, pues que es una inversión a lo mejor que ya el Estado le está generando gastos operativos, ¿no? Por tener un bibliotecario o alguien así, alguien tiene que atender estos pasos. Sin embargo, la verdad es que sí tiene mucha razón este señor, ¿eh? Sí, eh, siguen siendo espacios en los que todavía las personas, por ejemplo, tenemos bibliotecas que están en el mismo inmueble que el centro cultural, entonces, pues pueden estar los niños en un taller de dibujo y pintura y los papás que están allá afuera esperando están en la entrada. Entonces, lo que hemos hecho es que los paramos una actividad de biblioteca y se reúnen a hablar, no sé, de algún tema, buscamos temas, pues, de interés, ¿no? Por ejemplo, pues ahora que está de moda también que todos dicen que tienen TDAH o que tienen, entonces, pues ya formamos con el DIF una charla para que les cuenten, a ver, esto es el espectro autista, esto es aquella herramienta. Entonces, hemos como usado las bibliotecas también para buscar acervos que respondan a estas necesidades que están viendo ahorita los papás, ¿no? También, por ejemplo, el cómic, logramos una donación de 5,000 pesos en cómic para que los chavos vayan a cómic otra vez a verlo en físico, ¿no? Es digital, pues todavía pueden consumir, pero hay algo también bueno, no sé por qué estoy chaburruco, pero creo que el hecho de tocar el libro, pues es una experiencia muy distinta. Y pues son muy caros. Cómics ahorita, pues, un libro de cómics no anda abajo de 150 pesos. Entonces, estamos
eh, llevando este tipo de nuevos contenidos a las bibliotecas. Y estamos viendo cómo está funcionando. Estamos viendo como si, pues, ya no, el teléfono está por un lado, ¿no? Que digo, no estoy satanizando el teléfono, de hecho, toca utilizar la herramienta, ¿no? También del celular y de la inteligencia artificial también, claro, toca también sacarle provecho, ¿no? Pero sí, vamos muy lento. O sea, yo creo que, te digo, el Estado va antes, ¿no? Siempre va antes de, va tarde, ¿no? Yo creo. Bien. ¿Podría hacer una pregunta? Claro. Ok, perdón. Alan, creo que tú tienes una trayectoria que resulta de un interés honesto en la gestión cultural y entonces te has profesionalizado. Desde tu experiencia y perspectiva, ¿qué se requiere para tener buen capital humano, buen talento humano en la gestión cultural? ¿Qué tiene que saber alguien para dedicarse a eso? Lo pienso un poco porque en el centro universitario tenemos la carrera de Historia del Arte, diseño de artesanías, estudios liberales. Habrá algún desbalagado que le gusten negocios, este tipo de cosas, o alguna desbalagada. Y en ese sentido, también en posgrados, por ejemplo, en la maestría en gestión de gobierno locales tenemos un área de especialidad en gestión cultural. Desde tu perspectiva, nosotros como universidad, como centro, pues, ¿qué tendríamos que enseñar? Ya, De honesta, o sea, la respuesta es una respuesta honesta, honesta, honesta y brutal, ¿eh? O sea, sí. sí, Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? No es sí, tan fácil eh, darte la respuesta hacia ahorita y decirte esta receta, ¿no? De hecho, la gestión cultural misma, como tal, no, pues tampoco hay tantas recetas, o sea, falta mucho trabajo académico pues en esta disciplina pues que todavía hay discusión si es un campo disciplinar o si es parte de la antropología, por ejemplo, de los estudios culturales. Eh, entonces no podría decirte esta es la ruta, pero sí te puedo dar como algunas pistas desde mi criterio. Creo que mm, primero, sí pensar en la cultura de manera transversal con economía, eh, con, pues, también mucho el trabajo cultural, pues que nos dedicamos a esto. Por alguna razón siempre estamos pensando en trabajar en el gobierno. Y a veces llegan personas que no tienen una formación en administración pública, en ciencia política, y en verdad que desconocen muchísimo de, pues, cómo se plantean las políticas públicas. Entonces, yo siempre sugiero pues que tal menos se involucren en algún diplomado de gestión pública. eh, y desde un lado más hippie, creo que también hace falta mucho enseñarle a los alumnos, mm, pues, metodologías de investigación muy en el sentido de que aprendan a leer como a las comunidades, a los territorios, eh, que sí puedan tener herramientas de investigación, no solo cuantitativa, sino cualitativa, porque es mucho, es muy subjetivo. Mm, y en términos políticos también, la verdad es que muchos egresados que yo he visto, soy alumno de gestión cultural, por ejemplo, del TESO, me ha tocado Sonora también, y como que incluso hasta programas de maestría, los egresados salen pensando que ya lo saben todo, y es como una cuestión de no quiero decirlo así, pero como humildad, de saber pues, que no lo sabemos todo, pues, y cuando trabajamos con una comunidad, somos ajenos a ella, ¿no? Entonces también hay que saber cómo acercarse a las comunidades, cómo leerlas, cómo reconocer recursos para poder plantear proyectos o acciones. Pues creo que
Yo pondría mucho énfasis en las metodologías de investigación colaborativa, parece que es importante, pero sí muy eh, llevadas como al práctico, que puedan hacer análisis y mm, que también no se desesperen porque son procesos, el trabajo en la cultura son procesos largos, digamos, la incidencia en la comunidad o desde el gobierno son procesos que no son a 2 años, pues son procesos largos y en ese camino a veces muchos ya sueltan la toalla o buscan como el camino más rápido, que es hacer eventitis, que es más bien hacer puro entretenimiento, ¿no? Entonces, yo sugeriría eso. Mm, Y bueno, la gestión cultural como campo de estudio se alimenta de muchos más, ¿no? Entonces, también depende mucho en qué se quiere especializar el egresado o el académico. Este, depende mucho de eso, ¿no? En qué podría fortalecer. Muchas gracias. Perdón. Bien. Perdón. Bueno, yo Sí, tendría una pregunta. Sí, El tema de la iniciativa privada, digo, sabemos que todo lo hacen con un fin de lucro, sí. pero ¿qué tanto puedes involucrar al sector privado en esta cuestión de aportarle un poquito a mencionado lo de la salud, Sí, digo, hay otras situaciones ahí, por ejemplo, de patrocinios para precisamente digo, cuestiones presupuestales, a veces sí llega a ayudar más a las comunidades por lo de la alta cultura, que si bien, digo, en mi concepto sería así como un concierto de ópera, una sinfónica, sí. pero que ahorita con estos sincretismos que se pueden dar culturalmente, es eh, los diferentes géneros que existen, tanto teatrales como musicales, pues tratar de hacerlo más atractivo al público de la mano del sector privado. ¿Qué tan factible es eso? Mm, yo creo que, bueno, más bien, más que factible, lo veo como muy necesario, muy necesario. Los usos privados son muy potentes. Yo viví en Tequila con estoy vinculado con Bergman Gallardo, que es un centro cultural que depende de esa de José Cuervo. Y la verdad es que el sector privado puede tener mucho impacto, mucho alcance en las comunidades. Eh, Hay empresarios que son más sensibles que otros. Sin embargo, actualmente, por ejemplo, en la Cámara de Comercio, Guadalajara es un actor muy relevante. Desde pues, la Cámara de Comercio nos ayuda a imprimir libros, nuevos libros sobre la ciudad. La Cámara de Comercio también pues, patrocina pues, grandes eventos, ¿no? que hay en la ciudad. Ha hecho falta vincularles quizás más a proyectos más como estos de construcción o más, unos proyectos más sociales, quizás. Eh, en lo jurídico se han planteado marcos legales para que tengan más jugada y puedan tener beneficios como excepción de algunos impuestos, pues de esta naturaleza. Eh, en otros países hay empresas como pues, Movistar, por ejemplo, hubo un tiempo en el que influía mucho en la difusión de la ciencia y también pues, ellos son los que tienen como pues, ya el área de expertise para ello. Entonces,
creo yo que faltan más marcos para que puedan participar y más empresarios sensibles también y que tengan una mirada más, pues quizás como en su momento la tuvo José Cuervo, la empresa José Cuervo en su pueblo, que es un centro cultural para el beneficio de la comunidad, con un planteamiento de sostenerlo turísticamente, con el turismo, eh, y que estuvo impactando durante un tiempo este, importante a la comunidad. Actualmente yo ya no sigo ahí, sé que hubo un cambio también como del mando de la empresa, y pues ahora tienen otros intereses, pero bueno, todo lo que yo viví, por ejemplo, yo estuve en el Centro Cultural Hulberman, pues me tocó ver pues conciertos de ópera para las secundarias, con metodologías padrísimas, ¿no? De que te explicaban cómo escuchar ópera y cómo después los chicos volvieron, otra vez regresaron, ¿no? A preguntar cuándo había algo parecido. Pues esas cosas son cosas que a veces puede más el sector privado que, que, pues, que el público. En esta Yo línea, sí, pero claro, el sector privado tenía ganancias, ¿no? Obviamente, Sí, de esos. Yo creo que la clave está allí, pues, en cómo dar entrada al sector privado, pues, ayudándoles a generar ganancias, yo pienso. Pero sin correr el riesgo de que al darles demasiada jugada al sector privado se privatice la cultura y termine siendo alta cultura. Yo lo de alta cultura lo entiendo por algo así como cultura burguesa, porque no existen como... sí, Y bueno, ese modelo no es el modelo que está implementando ahorita el gobierno. Pero ¿cuál es el modelo tampoco de la idealización de los pueblos originarios? También que entendida como la cultura, como esta idealización de los pueblos originarios. No sé si sigue dominando el escenario de la política cultural o a qué le están apostando a estos procesos de democratización de... y bueno, el tema de la privatización de la cultura, mm, desde los empresarios, yo no lo veo tanto como un riesgo, más bien mm, hubo un planteamiento que es llamado la economía creativa, la naranja, que justo en esta necesidad de que los artistas, la gente que trabaja en la cultura, los artesanos, por ejemplo, pudieran sostenerse, eh, se les vendió esta idea de que se voltearan empresarios también. Es que tienes que tener un plan de negocios, tienes que entrar o sea, a la cadena de valor, tienes que hacer marketing, todo esto. Y lo que ocurrió fue que hay expresiones de la cultura que cuando entraban a esta lógica del mercado, perdían todo sentido, ¿no? Desde la parte simbólica de la cultura, parte que está detrás del producto cultural, se perdía, ¿no? Entonces, eh, fue un paradigma que fue muy interesante para cierto sector de la cultura, por ejemplo, el circo, a veces está el Circo du Soleil. Ellos son un gran ejemplo de cómo llevaron al circo al mundo del emprendimiento, de cómo, pues, una empresa, pues, ahora globalizada, ¿no? Muy importante. Eh, pero tiene el riesgo de que la identidad se fue viendo cada vez más como una mercancía, ¿no? Entonces, mm, ahí es un riesgo en este área de la privatización de la cultura, desde esta mirada, finalmente la globalización todo lo compara, ¿no? Y el mercado todo lo toma. Mm, Entonces,
por ejemplo, los pueblos originarios, pues ahí estaban en una desventaja completa, ¿no? Una competencia con Disney, ¿no? Con las cosas. Y lo que se hizo Disney, por ejemplo, se pueden tomar ejemplos como Coco, ¿no? Como copiarse de expresiones originarias, ¿no? Entonces, digo, los empresarios, y también ya está, ¿no? Por ejemplo, pues todo lo que se hace, toda la industria, pues de los conciertos estos grandes que hay en grandes foros, pues también hay una gran económica que superaprovechan, que yo pienso que podría estar un poquito más condicionada para que hubiera, pues de esa fuente de recursos para las comunidades, ¿no? Por ejemplo, mm, esta Arena Guadalajara que viene ahora, sería muy interesante que se planteara que la Arena Guadalajara tuviera proyectos de ciencia social en el entorno, que es un titán, que falta tener mucha atención hacia ahí. Entonces, a lo mejor si el gobierno pudiera aplicar algún mecanismo para que pues, pudieran ellos tener incidencia, sería muy bueno, ¿no? Tú A dices, riesgo, sí, perdón, es que a riesgo ya de explotar a nuestro invitado, yo creo que podemos hacer una última pregunta para ya cerrar, y luego podríamos tener otro espacio. O si me regalas solamente como una pequeña pausa para hacer una llamada y quizás podría quedar más tiempo, solo es una llamada. No sé si se puede hacer esto Pues, No sé si eso intervenga en la edición del video. del video. lo vamos a editar, no se Sí. preocupen. ¿Qué pasa? Sí, Sí, sí. posible. Muchas gracias, Alan. Creo que para ir cerrando esta conversación y siguiendo con la línea que precisamente preguntaba hace un momento el doctor Reginaldo, ¿cuál es el rol? Ya tenemos el sector público, el sector privado y cuál es el rol del sector social o del ya no tercer sector, la sociedad civil, desde la cual tú tienes bastante experiencia y también sus posibilidades en lo mismo, intervenir con la sociedad para promover el acceso a la cultura. Gran pregunta. Yo creo mucho en el tercer sector, pero creo que hace falta estar más organizado, más informado, hace falta que el sector, la ciudadanía organizada, sepa que hay recursos que puede aprovechar. La verdad es que la ciudadanía es quien puede plantear iniciativas para que los programas puedan tener continuidad. La ciudadanía puede señalar, aprovechando los mecanismos para ello que casi todo el tiempo los desconoce. No nos basta con los mecanismos de transparencia. Estos se quedan muy cortos para poder incidir en el trabajo público. Yo confío muchísimo y ya lo he vivido, como cuando la sociedad organizada se involucra, y no solo en el sentido de exigir, sino de involucrarse en el hacer también, pues el impacto es exponencial, es más fuerte cuando usted se involucra. Creo que, volviendo al empresario, temeroso de la inteligencia artificial, creo que sí toca, pues seguir fortaleciendo el sector para que la cultura y la identidad, pues no quiero sonar como muy conservador, pero que no sea al menos tan violenta, pues, eso sí hay mucho en la inteligencia artificial, no la inteligencia artificial, sino más bien cómo la información se está generando y cómo está, pues, sí, sí, cómo está creando formas de pensar, ideas. Entonces,
sí pienso que el sector social tiene que tener mucho protagonismo. Sí creo que en este país venimos de una historia en donde el sector público y el manejo del poder también ha configurado las cosas para que sea muy difícil. La gente no quiera participar y sea empática. Creo que hace falta que los gobiernos, ahí va, poco a poco ya hay más, pues, funcionarios que tienen ya más perfil, que ya tienen otra visión. Poco a poco sí se está moviendo, yo puedo decir eso. Pero bueno, hay mucha chamba, ¿no? Todavía, y a nivel, son México, sí, a nivel Latinoamérica, pero no hay buenas noticias. También los tratados internacionales, la misma UNESCO, están volteando a experiencias que le están dando desde acá, con el trabajo desde la sector social, y le está dando protagonismo y también está dando recursos para ello. Por ejemplo, la Unión Europea, está antes de la guerra Ucrania, como está ahorita, tiene muchos programas y recursos para apoyar proyectos para documentar las experiencias latinoamericanas y implementarlas en conflictos de Europa, ¿no? Entonces, interesante cómo están volteando hacia acá para llevarse a reconocidos. Y muchas son desde el sector social. Muchas gracias, Alan. Quedan muchas preguntas Sí. en el tintero. Y por ejemplo, que cuando ganas de preguntar qué le recomendarías a los alumnos de centro universitario que están deseosos y tienen el ánimo de emprender proyectos pues, de su cuenta para, digamos, librar su batalla, librar su propia batalla, entre otras. Nos vamos con esas dudas y bueno, regreso el uso de la voz a doctor Carlos para cerrar con este. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a Alan y al Ayuntamiento de Guadalajara por participar. Quiero agradecer a las autoridades, la señora rectora, maestra María Pargas, María Parga Jiménez, la directora de la división,